Ven, te financiamos, con lo vas a encontrar. Expertos en finanzas te vienen a ayudar. Legal, inmobiliario y también empresarial. Conéctate a un webinar, te vamos a inspirar. Inscríbete ya, ven a descubrir el mundo financiero que te hará sonreír. Con Te Financiamos, vamos a aprender. Con expertos a tu lado, nada vas a perder. Muy buenas tardes, Techu. Enorme placer tenerte aquí con nosotros en nuestras charlas con expertos, donde vienen personas mágicas que nos enseñan el camino, los que ellos ya han pasado y están apoyando a los demás, pues para que no cometan los mismos errores, no tengan los mismos tropiezos y que esto vuele hacia arriba. Y hoy tenemos con nosotros Techu Arranz Basagoiti, que no me lo puedo ni creer que en esa agenda tan apretada, Techu, has encontrado un sitio para venir a la charla. Bienvenida. Si me permite, te voy a presentar, porque Techu, la lista es tan larga. Voy a ser muy breve para que los que todavía no te conocen, y yo creo que no son muchos, sepan que Techu es directora de la consultora BeUp, es CEO también de Instituto Potencial Humano, acompaña a personas, a empresarios en procesos transformadores, no solamente a nivel personal, sino también en cuanto a profesional, equipos. Tiene enorme experiencia en coaching de one-to-one, en formación en programación neurolingüística, en mindset, en Qigong, oratoria, liderazgo, es conferenciante. También Techu está especializada en hipnosis ericksoniana y lo que ayuda es a las personas, a los empresarios, llevar su vida a un siguiente nivel. Techu. Encantada de estar aquí, Silvia, contigo, porque admiro muchísimo lo que haces, cómo lo haces, cómo apoyas a tanta gente, no solo en lo que aparentemente puede ser tu cometido, sino en todo lo que hay detrás de valores, de actitudes, de creencias, y creo que en eso tú eres también una súper maestra y realmente estoy encantadísima de estar aquí. Muchísimas gracias, Techu. Yo tengo que reconocer que uno de los procesos que más me han transformado en mi vida ha sido el que tuve al lado de Techu y de Gustavo Bertolotto, tu esposo, que ahí trascendió hace exactamente, han pasado ya un año, 1 o 2 años. Estamos en año y medio, sí. Yo estoy convencida que, bueno, aparte de que ha dejado un legado enorme en todos nosotros, que todavía seguro que esté donde esté, está inspirando muchas mentes poderosas y muchas formas de pensar potenciadoras. A muchísimas personas. Yo recuerdo, os voy a contar ahí solamente un spoiler, yo recuerdo que cuando hacíamos taller venía de repente Techu y nos iluminaba con sus ejercicios de Qigong, etcétera. Y ahí yo me di cuenta, Techu, que tú eres una especialista en hackear la mente. Fíjate. Y yo me pregunto, ¿cuándo por primera vez hackeaste la tuya? ¿O te diste cuenta que hackeaste tú o sabes hackear tu propia mente? Pues es una buenísima pregunta, Silvia. Me parece muy buena. Pues mira, yo la primera vez que hackeé mi mente de forma muy consciente, o sea, hackeé, bueno, en realidad no sé si es hackear o empezar a tomar conciencia de cómo funcionaba mi mente y si estaba jugando a mi favor o estaba jugando en mi contra, ¿de acuerdo? Pues, a ver, voy a hacer porque tú puedes pensar que yo desde pequeña tengo la mente jugando a mi favor, ¿sabes? Porque yo he sacado muy buenas notas toda mi vida. De hecho, incluso cuando empecé la carrera,
no sé, alucinaba. O sea, jugaba al baloncesto, tocaba el piano y empecé ICADE. No sé si me explico, o sea, algo como impresionante. Entonces, tú puedes decir, tu mente juega a tu favor, porque tienes resultados extraordinarios haciendo un montón de cosas de forma exitosa y fácil. Y sí, y a la vez, cuando luego la vida me hizo parar, porque yo creo que le metí tal caña al tema que en unos exámenes, bueno, pues me pusieron una medicación y ahí me descubrieron que tenía la mutación de un gen de la protombina, etcétera, que me habían puesto una medicación de forma, bueno, pues aleatoria un poco, pues para que el periodo fuera regular y de repente, bueno, pues tuve una tromboflebitis bilateral. Entonces, eso me marcó un antes y un después porque el cuerpo me hizo parar. Pero ahí yo me di cuenta que yo utilizaba solo la mente para obtener resultados de logro efectivo, pero yo no me cuidaba a mí misma, ni cuidaba mi descanso, ni cuidaba mis pausas. Estaba completamente en actos voluntaristas yendo a encontrar resultados. Entonces, es verdad que yo tengo la mutación del gen desde niña, pero yo estoy convencida que a lo mejor no se hubiera expresado si yo no le hubiera metido tanta presión al disco duro. Entonces, fijaros qué curioso que en principio yo hasta los 20 y tantos años, cuando empecé en el sabio banquillo de la enfermedad, yo había sido un éxito de mujer encontrando cómo estudiar, cómo planificar mi vida y conciliar, bueno, hacer deporte, piano y carrera. Es decir, que tenía una parte de la mente racional muy entrenada, pero con un total olvido de la parte de qué me apetece, de la parte, fíjate, a mí me encantaba, dejé de un lado, escribía poesía, escribía cuentos, lo dejé a un lado, o sea, estaba como, venga, Teresator, la llamo yo, la época Teresator. Entonces, aparece la enfermedad, ¿no? Entonces, en la enfermedad yo me encuentro con algo muy interesante que no me doy cuenta, y es que nosotros, en realidad, consciente e inconscientemente, somos una unidad cuerpo, mente, emoción. Y yo había anulado, bueno, es verdad que iba a jugar al baloncesto, pero todo como así, había anulado realmente mis sensaciones corporales para estar al servicio del logro. Fíjate. Entonces, el periodo de enfermedad me hizo parar. Y al parar y empezar a notar el cuerpo, me di cuenta que el cuerpo me llevaba susurrando al oído un montón de veces, que me llevaba susurrando que había que parar, que había que tener más vacaciones, y de repente yo solo cuando ya con rótulos luminosos hubo un estímulo que en un momento dado era demasiado para mi genética, tuve que escuchar. Y para mí ahí fue maravilloso. Entonces, fíjate que yo ahí empecé a escuchar otro tipo de mente. Empecé a escuchar cómo está tu cuerpo, cómo estás tú y hacia dónde quieres dirigir tu mente. Fíjate, yo me di cuenta que en realidad la mayor parte de nuestra vida está determinada por nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, en el inconsciente hay información, recuerdos, experiencias positivas, negativas y, como dice la programación neurolingüística, pues muchas veces están los programas. Y yo clarísimamente, todos nos programamos lo que es deseable y lo que no para nosotros, lo que es bueno y lo que no. Y yo clarísimamente me había programado que para ser querida, para ser admirada y para progresar en la vida yo tenía que tener éxito académico y tenía que hacer cosas y tenía que, pues como de repente esto, ¿no? Que de pequeña se me dio bien el piano y como se me daba bien, seguí. Y jugaba a decir que se me daba bien, seguí. Y de repente hice unos encajes de bolillos y no había realmente parado para escuchar hacia dónde va esto, qué quiere la identidad Techu especialmente. Es decir, ahí yo me di cuenta que mi inconsciente, de forma totalmente inconsciente, como no había parado, había comprado pues el programa de la niña buena, de Currículum A, de, oye, mira, estupendo,
es buena, saca buenas notas, ¿sabes? Entonces ahí me di cuenta de que realmente eso yo no lo había elegido conscientemente. Fíjate. O sea, hasta aquí hemos llegado. efectivamente. Entonces ahí es cuando empecé también a ver cómo funcionaba la mente y cómo funcionaba el inconsciente, porque claro, hay por ejemplo por ahí pululando, si vosotros ponéis en Google los niveles lógicos de Robert Dilts, pues hay algo donde tú ves la naturaleza del inconsciente. Claro, yo tenía ahí un entorno, estudiante, tal, y unos comportamientos, pero ahí tenía una serie de creencias de capacidad, de tú puedes, exageradísimas, polarizadísimas hacia un lado, unas creencias de, a ver, yo lo que quiero es estudiar y sacar las mejores notas, yo lo que quiero es, había unos valores, había también pues una serie de identidades. Yo, si soy exitosa, soy una buena estudiante, si soy exitosa, hago esto, si soy esto, pues no hace falta ¿vale? O sea, los valores también hacen contravalores. Mi valor de ocio estaba en 0, ¿vale? Mi valor de tener, por ejemplo, pausas estaba totalmente en 0, ¿no? Entonces, ahí yo me empecé a dar cuenta que la parte inconsciente, sabes, que generaba que en esos entornos yo tenía unos comportamientos, mis creencias de capacidad estaban totalmente polarizadas, mis creencias de potencial estaban totalmente polarizadas hacia un lado, mis valores totalmente polarizados y un poco como esa idea transpersonal de decir, a ver, yo en la vida quiero progresar, quiero ser una buena persona, quiero tal, pero muy habiendo comprado un programa de lo que es ser, ¿no? Cuando de repente... La superficie, ¿no? Que realmente de manera superficial, pero de manera interna, claro, tu ser te decía otra cosa. Y fíjate qué curioso, Techu, porque pensaríamos todos que eso de ser de esta manera es lo que desea todo el mundo, ¿no? De tener éxito, de ser el mejor en todo. Sin embargo, ¿cuánta yo diría parte negativa, no negativa, sino cuánto peso hay en esto para nosotros mismos, ¿no? Que nos estamos poniendo unos pedrolos sin saber lo que a veces tu cuerpo físico ni siquiera es capaz de sostenerlo. Es una buenísima comentario porque yo tengo la sensación de que en el fondo cuando yo paré, esto pasó porque había una parte de mí que realmente no estaba feliz con esto, que lo estaba haciendo por una deseabilidad social, lo estaba haciendo porque esto hacía muy feliz a mis padres, lo estaba haciendo porque yo creía que eso era ser una buena niña y una buena ciudadana, pero realmente, fíjate que a mí me gustaba el baloncesto, pero no me apasionaba, me gustaba el piano, pero no al final como para practicar tantas horas. Es como si de repente yo había seguido un camino teledirigido, porque hasta ahora, por eso yo amo los fracasos, permitirse fallar, entre comillas, este primer momento en el que a mí me para la vida, me hace ver realmente qué quieres. Porque yo, por ejemplo, trabajo con muchísimas personas de Big Four y trabajo con muchísimas personas que son emprendedores que trabajan un montón, pero la clave es qué quieres y si realmente está alineado contigo y lo has elegido conscientemente. Yo eso lo que me di te iba a preguntar ahora, porque entre los clientes clientes efectivamente que te llegan, ¿cuántos de estas personas se están autosaboteando de alguna manera, ¿no? Te pasa, me imagino que te pasará a menudo, ¿no? Que cuando llegan de una manera determinada y cuando se dan cuenta de lo que hay detrás de esa no barrera, sino diría coraza, ¿no? Cuando llegas hasta el fondo, ¿cuántos de ellos se dan cuenta que esto realmente es un autosabotaje, ¿no? Claro, ahí yo, por ejemplo, con las personas con las que trabajo en diversos momentos, hago trabajos de buena formulación de objetivos y de visión realmente de lo que quieren para sus vidas y también para las vidas de su familia.
Y hablo muchísimo de la ecología, de los objetivos y los proyectos que manejamos. Porque es verdad que hay cosas absolutamente de perogrullo. Es que estoy recordando emprendedores de estos riquísimos que cuando le dices, ¿estás dispuesto a pagar estos precios familiares? O de verdad podemos jugar a trabajar mucho en cómo conciliar todas estas cosas con tu familia y a qué vas a tener que renunciar y delegar para que esto funcione, ¿no? Y a la vez, ¿estás seguro que quieres ser este tipo de persona? Este tipo de estilo de vida, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que no es el role model de una película que te gustó de pequeño y de repente dijiste, yo para ser querido quiero ser esto? O sea, porque realmente yo luego me he dado cuenta que a mí me encanta, por ejemplo, la montaña, me encanta disfrutar de leer, me encanta. Y si es cierto que me gusta el éxito y tú sabes que yo soy bastante trabajadora y estoy en muchos sitios, pero ahora también me sé parar. Ahora también aprendí a hacer chikun, ahora también me hago mis relajaciones y mis trances con hipnosis o con meditación. Ahora también disfruto a tope de un buen viaje y disfruto de momentos en los que no hago nada. Es decir, ahora tengo mucho más equilibrada la pausa. Entonces, fíjate que el primer momento de boicot de una persona es cuando estás viviendo la vida que realmente no es tuya. ¿De acuerdo? O sea, porque yo luego me di cuenta que yo quería esto porque me había vendido el camino de la niña de buenas notas triunfadora. Pero ya luego cuando yo afiné y me bajé un poco a ese iceberg, ¿cuáles son las creencias que realmente yo quiero potenciar? ¿Cuáles son los valores que yo quiero potenciar en mi vida para que estén equilibrados? ¿Cuál es realmente qué quiero perseguir? ¿Y qué quiero para mi vida en 5, 10, 15? ¿Y qué me divierte? Pues realmente sí que cambió un poco. Por ejemplo, yo luego no volví a ICADE, que bueno, a mí los profesores de ICADE me trataron, el profesor en ese momento, el Landecho, el decano, un tipo brillante y todo, vuelve. Yo dije, no. Yo ahora me voy a psicología, me voy al crecimiento personal. Yo ahora ya me he enamorado de la mente y me he enamorado de realmente, por ejemplo, que tienes plantéate honestamente quién eres, qué quieres, qué necesitas, porque eres más sensible, menos sensible, más fuerte, y luego plantéate cómo comunicarlo al mundo, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, esta historia, y plantéate si lo que quieres es sostenible para ti y para el alrededor. ¿Qué precios? Porque siempre hay que pagar precios. Si no estás en un sitio, si estás en un sitio no estás en otro. Entonces, siempre hay precios para tu familia. ¿O cómo puedes hacer para minimizar, por ejemplo, con estos grandes directivos que luego encima se van a hacer un máster a los SAN? Pues oye, hay formas. Nosotros decimos, venga, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vas a hacer unos Zoom a tus niñas que les vas a leer cuentos todas las noches. Y aparte vamos a hacer como un plan de financiación para que tú vengas por lo menos una vez cada 15 días y alguna venga de vez en cuando y te pones creativo y te pones... Pero fíjate, esa es la diferencia. Cuando tú de repente dices, lo quiero y cómo voy a hacer para no tener que pagar el precio de estar lejos de mi familia y alejarme, pues de repente empiezas a pensar creativamente y hay fórmulas. Pero si tú estás como yo iba, como burro grande ande o no ande, como totalmente enfocada, polarizada y ciega, como hay muchos emprendedores o muchos workaholics, ahí es donde te pierdes completamente. Y normalmente te para un divorcio, una enfermedad. Entonces, luego también ahí está esta historia, ¿no? Que cuando, como dices tú, en el boicot hay dos estilos, ¿no? Una vez se autoboicotea porque tiene muchísima ilusión, pero no sabe de procedimientos y no se, por ejemplo, asesora lo suficiente con un coach especializado, por ejemplo, de financiación, no se asesora aprendiendo negociación y formas de comunicación de negociación, no se asesora teniendo la sensación de decir, bueno, venga, puedo, quiero y lo haré y lo voy a hacer, y cómo realmente sacar brillo a los demás, a toda la forma que tengo yo de hablar de este negocio que me apasiona. Entonces, hay una parte que son emprendedores que
que se autoboicotean porque no ponen el aprendizaje de lo que necesitan aprender y procedimentalizar, ¿vale? Y hay otros que sí que tienen todo esto, pero que tienen miedo, que no se atreven por falta de autoestima. No sé si me explico. O sea, tal cual, es que de eso, sí, y no me atrevo. No me atrevo porque no estoy suficientemente preparado, porque no sé suficientemente de cómo hacer un buen plan de negocio. Yo eso es lo que transmito también a muchos. Digo, pues aprende y pide ayuda, que muchas veces es muchísimo más sencillo acudir a alguien que sí que lo sabe, le pides ayuda y ahí lo tienes. ¿No? Pero tienes que salir de tu caja, de tus 9 puntos, salir fuera y verlo desde otra perspectiva y decir, es que hay más visión de allí, ¿no? Efectivamente. Utilizado mucho el tema de cosmonauta, ¿te recuerdas? Efectivamente. Te vas a la luna, lo ves desde otro punto de vista, el problema se hace muy pequeñito y al ser tan pequeñito pues tiene una solución mucho más. O sea, también desde esa caja a veces dices, ¿qué necesito? Aterrizar, o sea, necesito protocolos, necesito conocimiento estratégico de cómo se negocia, de cuáles son los foros, hay veces que hay gente que necesita aterrizar en determinadas historias. Y en cambio hay gente que necesita lo que llamo yo elevar, inspirarse, saber quién soy yo y cómo puedo comunicar con pasión a unas personas que esto es maravilloso, que tiene pies, que tiene raíces y que aparte yo estoy capacitada para manejarlo, ¿no? Entonces, como dices, yo sí que creo que nosotros hemos tenido una educación muy fuerte en inseguridad y en falta de empoderamiento. Yo eso, por ejemplo, lo veo también muchísimo en determinados perfiles. Yo muchas veces trabajo con mujeres que entran a comités de dirección o mujeres que realmente se van a poner a invertir, saben muchísimo del mercado, saben se han súper asesorado, lo han hecho todo. Sin embargo, no dan el paso de esa visibilidad de decir, ponte en la mesa de decisiones, acepta tu poder, acepta que estás ampliamente capacitada, di que sí y aparte que realmente lo puedes hacer y lo puedes hacer muy bien. Entonces, esa historia de animar a alguien a entrar en juego y también a disfrutar de fracasos, aprender de fracaso y error, porque son personas despiertas y van a aprender rápidamente. Entonces, es como que hay algunas personas que les dices, aterriza el juego, y a otras, entra en juego, empieza a divertirte y no tengas miedo. El miedo paraliza. Y ahí, dentro de ese iceberg, yo creo que nosotros arrastramos un inconsciente colectivo muy bestia, las mujeres, de no poder, de no saber, de no levantar la mano. Y esto es un inconsciente colectivo que está con nosotros mucho tiempo. Entonces, normalmente es muy divertido porque yo cuando trabajo en coaching, preparando a personas que entran en comités de dirección de Big Four, por ejemplo, he de confesarte, Silvia, o sea, cuando me traen normalmente a una figura masculina, está, ¡joder, qué bien! Ayúdame a esto, ayúdame a lo otro, ¿cómo tal? Pero se siente capacitado siempre. Y ahora está menos mal, estamos cambiando, ya empieza a haber algunas mujeres que dicen, me siento capacitada, pero lo habitual es, Techu, no voy a ser capaz, ayúdame, no voy a ser capaz, no sé si voy a estar a la altura, tal. Y yo digo, a ver, por favor, a ti nadie te hubiera nombrado si no estuvieras ampliamente capacitada y cuando de repente atraviesa ese miedo y atraviesa esa creencia de no estoy suficientemente preparada, no soy capaz, se pone al tajo el trabajo. Y aparte, como es una persona que trabaja con equipo, ¿qué tal? Es que es un complemento perfecto de toda la sinergia anterior, ¿no? Entonces, sí que ahí yo lo que veo es que necesitamos saber cuándo nos boicoteamos al principio y luego cuándo nos autoboicoteamos, a veces por un exceso de sobremotivación, ¿sabes? O también por un exceso de no soy capaz y realmente no poner todos mis talentos en orden. Y todos mis talentos a brillar, ¿no? Yo eso lo veo, Techu, muchísimo. Yo en las mujeres, fíjate, el 90%
de las personas que acuden a mí para pedir financiación son hombres. Y es tristísimo. Yo muchas veces digo, ¿qué nos falta a nosotras para lanzar? Y yo tengo que reconocer que esto de alguna manera a mí me influye emocionalmente, porque yo me implico mucho y de hecho empatizo mucho con las mujeres. ¿Tú cómo resuelves estas fisuras emocionales cuando acompañas a alguien, ¿no? Sobre todo a las mujeres, que sabes que le falta, pero es una persona brillante y le falta ese empujón? ¿Tú cómo consigues? Pues mira, lo hemos seguido de varias formas. Hace un tiempo nosotros juntábamos en banca y en corporaciones y en pymes a las mujeres para hablar con ellas, para hablar entre ellas, o sea, haciendo grupos para que contaran su trayectoria profesional y ellas mismas escuchándose y escuchando la de las otras se dieran cuenta que ha tenido hijos, ha manejado una sucursal de banca, ha manejado sin pestañear esto y aparte iba, luego se acostaba a los niños, se iba por la noche y aparte con una sonrisa y de repente hay veces que o yo en relato uno a uno o relatándolo en grupo, las personas se empiezan a dar cuenta del valor, de la valentía, de las capacidades que tienen, muchas veces cambiando el relato. Porque fíjate que una de las cosas que muchas veces en hipnosis siempre, cuando tú en hipnosis trabajas, tú a veces trabajas haciendo trances, pero yo muchas veces trabajo con hipnosis desde lo consciente. Y una de las cosas más importantes que dice la hipnosis es que somos el resultado de las historias que nos contamos, ¿no? Entonces, que realmente no somos seres racionales, somos seres narracionales. Entonces, yo lo primero que hago cuando quiero que una mujer se dé cuenta de que realmente tiene muchísimo poder y muchísimo potencial es que me cuente su historia para que narrándome su historia se dé cuenta desde unas perspectivas donde ya le pongo en los logros, en los talentos, en lo que ha conseguido, que realmente se genere un relato y un diálogo interno en el que cambien los niveles neurológicos de creencias de capacidad, creencias, valores y realmente que se lo merece, que realmente está ahí para él y que puede aportar muchísimo, ¿de acuerdo? Porque nosotros de principio, fíjate, hay un estudio muy interesante que a mí cuando empecé en talento femenino pues me pareció increíble, pero es esta historia de que yo empiezo con autoconocimiento de cuáles son mis talentos, cuáles son mis áreas de mejora y cuál es mi historia y la historia de la que estoy orgullosa, ¿sabes? Y de lo que estoy orgullosa como líder. Porque en esos procesos de acompañamiento y de tu propio crecimiento, para ti, ¿cuáles han sido tus sombras y cómo has podido con ellas? Bueno, mi primera sombra, la que yo te decía que a mí me encantó ver todas estas estudios tan importantes de recursos humanos, ¿no? De ver cómo ninguna mujer en la primera entrevista de forma natural o bueno, un porcentaje bajísimo decía, oye, ¿cuál va a ser mi sueldo y qué categoría voy a tener? Yo me empecé a dar cuenta que realmente yo estaba inmersa en un inconsciente colectivo de personas que no estábamos acostumbradas a negociar, a hablar claro desde nuestra valía y a ponernos en la mesa de decisiones. Ni siquiera estábamos acostumbradas a querer poder. De hecho, yo era la típica persona que decía, no, me decían, ¿quieres ser la presidenta de la asociación? Y yo, no, uy. Y de repente me di cuenta que lo más importante era la seguridad, el empoderamiento, el enraizamiento desde el ser único, especial que eres. O sea, yo me di cuenta que solo yo sé quién soy yo y que realmente un gran trabajo de determinadas personas es creer claramente en que lo vamos a conseguir y en la actitud de seguridad, de poder. Es decir, yo lo que necesité, mi gran
por eso a mí me gustó mucho la programación neurolingüística, porque yo cuando empecé psicología hice luego psicoanálisis, psicoanalicé mi vida, pero realmente lo que cambió mi vida fue cuando la PNL y la hipnosis me empezaron a sembrar recursos y me dijeron, tú ya tienes todos estos recursos, sobre todo los tienes muy dentro, pero no los has puesto en marcha. Es decir, que ese diálogo interno de motivación, esa alegría de darme cuenta de que tenía muchísimos talentos y que tenía una forma única de hacer las cosas, fue lo que cambió y lo que marcó totalmente la diferencia. Wow. Mira, yo te voy a preguntar, Techu, por el tema de hipnosis que me parece muy, muy interesante. Además, os voy a decir, porque Techu mañana creo, ¿verdad? Tenéis un taller para aprender hipnosis ericksoniana. No sé si todas las plazas están o todavía hay alguna libre. Los que nos estáis escuchando quizás todavía estáis a tiempo para apuntaros, pero a mí me gustaría que me contaras un poco esa parte hipnosis ericksoniana, en qué a nosotros nos podría ayudar, o cuál es el proceso, ¿no? Cuánto tarda, porque en programación neurolingüística realmente los efectos son muy inmediatos, ¿no? Tú puedes con ciertas técnicas quitarte tus manías, fobias, miedos, cambiar totalmente la percepción de la situación. ¿Y cómo funciona esto con hipnosis ericksoniana? Fíjate que la programación neurolingüística fueron dos tipos de la Universidad de Santa Cruz muy listos que cogieron a 4 grandes de la universidad y juntaron sus técnicas para conseguir unos resultados extraordinarios. Entonces cogieron a Milton Erickson, el padre de la hipnosis ericksoniana, el padre de la autogestión y del trance, cogieron al padre de la cibernética, Bateson, a la madre de la terapia sistémica, Virginia Satir, y a Fritz Perls, el padre de la Gestalt. Entonces hicieron como un batiburrillo, hicieron un montón de ejercicios y técnicas de comunicación eficaz poderosísimos para oratoria, para aprender a negociar, para aprender a establecer marcos, para aprender a reencuadrar. Por eso yo soy fruto de mi aprendizaje, porque yo primero me di recursos y luego aprendí mucha programación neurolingüística e hipnosis. Es decir, aprendí a sostener mi validación y también aprendí a comunicarme muy bien, porque ahí también no solo es la seguridad de que sabes cómo hacerlo, de que sabes establecer reencuadres de significado, reencuadres de relevancia, y sé lo que es un reencuadre, sé lo que es un parafraseo, sé lo que es una pregunta poderosa, ¿no? Entonces, fíjate que dentro del mundo de la PNL se generaron un montón de ejercicios, ¿sabes? Ejercicios para que tú establecieras como encuentros simbólicos y ahí aprendieras, ¿no? La programación neurolingüística bebe de la hipnosis ericksoniana. ¿Y qué es la hipnosis ericksoniana? Bueno, Milton Erickson lo que hizo de pequeño fue que un día por una polio le dijeron a su madre, este no pasa de esta noche. Y él se montó en la cabeza una comida de tarro a su favor de tal calibre que cuando fueron las 8 de la mañana dijo, mamá, estoy vivo. Y al día siguiente no solo estaba vivo, sino que estaba mejor. Mamá, estoy mejor y dejó de tener polio. Y todo eso fue cambiando el diálogo interno. Cómo en vez de estar muy, muy agobiado, en vez de luchar con su enfermedad, se empezó a dar como órdenes amables, permisos amables para invitar a la pierna a estar tranquila, para invitar a su sistema nervioso a reponerse. Entonces, después él estudió medicina para darse cuenta y tomar conciencia de qué había hecho de forma natural de pequeño para sobrevivir esa noche que ya le habían desahuciado y para darse cuenta de cómo se quitó la polio. Y se quitó la polio auténticamente comiéndose el tarro para bien. No sé si me explico, ¿no? Pero fíjate que no lo hizo de forma voluntarista. Él hasta ahora luchaba con la enfermedad. Hay que ser fuerte, hay que, ¿sabes? Él tenía ese voluntarismo. Y en un momento dado, él
directamente no utilizó la fuerza de voluntad, utilizó la relajación, utilizó los permisos, utilizó imágenes en las que se imaginaba que sus nervios eran como arroyos, utilizó metáforas, utilizó invitaciones. Y luego cuando empezó a estudiar psicología y luego al final psiquiatría, se dio cuenta de que el consciente atiende muy bien a las órdenes de avanzar, conquistar, logro, pero muchas veces la fuerza de nuestro inconsciente, de muchas cosas que tenemos, fuerzas que tenemos esperando a ser convocadas para meterse en la fiesta de la vida, el inconsciente necesita invitaciones, espacio, sutileza, permisos, ir a su ritmo. Es como una fuente diferente a la fuente del voluntarismo. Entonces, ¿qué me dio a mí? Por ejemplo, cuando yo entré en el periodo de enfermedad, para mí la hipnosis ericksoniana fue muy importante en dos formas. Una, en la forma formal, en la que yo pues acudí a un especialista de hipnosis ericksoniana y, por ejemplo, me hizo una inducción al trance que estaba hecha en una cinta, en esa época, en esas cintas antiguas, que me iba cambiando cada mes. Entonces, en esas, yo iba viendo cómo mis trombos se convertían en manantiales, lo visualizaba, me llenaba de calma, me llenaba de buen humor, es decir, eran cuentos y relatos en los que yo me relajaba y me llenaba de semillas de virtudes posibilitantes. Y también me llenaba de imágenes en las que la enfermedad se convertía en salud. Y la verdad es que yo tuve unas remisiones absolutamente flipantes con esa mezcla de la PNL, de la hipnosis y luego el Qigong, ¿vale? O sea, lo que es el trabajo con la medicina china. Entonces, la hipnosis tiene esa parte de decir, a ver, cierra los ojos, deja que un especialista o tú misma, si sabes, te generes una autohistoria que luego escuches con ojos cerrados, relajado y permitas que mueva hilos que no has sabido mover antes. Esos hilos cuando la voluntad no llega, ¿sabes? Cuando quieres, dices, no, yo ayuno intermitente, pero no sabes por qué por las noches dices, ¿y qué hago? ¿Qué hace una chica como tú con un Häagen-Dazs como este? ¿Sabes? Entonces te das cuenta que por muy fuerte que quieras, de repente hay fuerzas de autoboicot que están ahí en el inconsciente que necesitan permisos, que necesitan salir amablemente. Claro. Y luego, perdona, Betechu, ¿sabes a lo que podría asemejar eso? Es como si estuvieras seduciendo a tu propia mente, ¿no? Porque no es lo mismo cuando luchas con alguien que cuando le seduzcas. Estás trayéndolo a tu favor y eso lo estamos utilizando prácticamente cada día, ¿no? No puedes con la fuerza, eso ya decía Bruce Lee, ¿no? So water me friend, be water me friend. En este caso, ¿verdad? Lo utilizas tú porque eres lista y sabes equilibrar, pero todavía hay muchísimos líderes, cuando yo voy a las empresas, hay muchísimos comités sacando empresas adelante solo a base de voluntarismo. Entonces, cuando estás polarizado, cuando no hay fuego y agua, al final te quemas, ¿sabes? ¿No? Entonces, la historia es cuándo, ¿sabes? Cuándo hay que meter fuerza de voluntad y cuándo hay que parar para dejar crecer la hierba y poner fertilizante, ¿vale? En la parte interna. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que las cosas no salen porque tú tienes ahí necesidades en ese iceberg que necesitan salir o tan solo cosas que necesitan espacio. Entonces, muchas veces, tanto con esos procesos de ojos cerrados como cuando un líder, por ejemplo, cuando yo veo líderes excesivamente directivos, digo, oye, una de cal y otra de arena. Necesitamos que seas un líder situacional, a veces directivo y otras veces inclusivo, y que les digas a tu gente, oye, puedes hacer esto, cuando quieras a tu ritmo, os invito, venga, es decir,
puedes marcar ritmos en las reuniones, ritmos cuando estás generando visión, en la que hay procesos motivacionales, volitivos, y procesos en los que hay metáforas, en los que hay lugares donde la gente se relaja y sueña, y en los que realmente no tiene que ser todo por fuerza de voluntad. Exacto. Te ha pasado, me imagino, ¿no?, que en tus talleres, cuando acuden los grandes directivos y empiezan el taller, una vez que lo acaban, ¿qué más se ha cambiado ahí? Aparte de su manera de reaccionar, de resolver los conflictos. ¿Qué crees que para ti es lo más sorprendente, o que hayas vivido algo más sorprendente en esos cambios, en esos procesos evolutivos? Pues mira, yo me estoy acordando ahora mismo de una persona que vino por estrés, o sea, le habían dicho que podía ser muy bueno, y era una persona profundamente exitosa, pero a la vez con un mindset muy de lucha, ¿de acuerdo? Entonces, al principio estaba muy nervioso en el curso de que quisiéramos incluir a una mente amable, una mente permisiva, una mente que invitara, una mente que se diera las gracias, una mente que construyera lugares bellos. Tenía miedo de que creando eso, la otra parte de lucha, de avance y de conquista se le iba a neutralizar, ¿no? Y nosotros nos reíamos diciendo que no, esta ya la tienes. ¿Por qué no te enriqueces todavía más con esta? Porque estás aquí por estrés. Necesitas momentos de que las cosas crezcan desde la pausa, desde la quietud. Y aparte, porque una cosa muy interesante que también él se dio cuenta, muchas veces cuando luchamos desde la voluntad, desde la lucha, en realidad lo que tenemos activado es el cerebro de supervivencia. Y el cerebro de supervivencia no es creativo, solo sabe repetir. Es machacón. Repite patrones. Pero para crear necesitamos estar relajados. Necesitamos disfrutar. Necesitamos jugar y no juzgar. Y estos fueron los dos grandes, por ejemplo, este hombre, eso que se permitiera relajarse, disfrutar, darse permisos, y también que se diera cuenta de que su mente era muchísimo más poderosa, creativa e innovadora en esos espacios donde entraba en ondas alfa, donde entraba en ondas delta, en ondas beta, ¿sabes? Ahí se dio cuenta de que tenía una gran parte de su cerebro sin usar. Wow. Hay un patrón, te iba a preguntar, porque has hablado de patrones, pero yo quería preguntarte si hay algún patrón, o bien en comportamiento, o bien en reacciones, o bien verbal, que cuando alguien lo comete, tú lo detectas, que ese es el patrón que tú dirías que necesitas sí o sí pasar por ese proceso de cambio mediante hipnosis o mediante desarrollo personal. O sea, tú me imagino que lo detectas enseguida, ¿no? Que por manera de ser, hablar o de actuar. Yo diría que, o sea, cursos de hipnosis. Por ejemplo, a mí el curso de hipnosis me gusta mucho porque hay veces que hay gente que también va a cursos de meditación, pero si una persona está súper activada y de principio va a un curso de meditación, muchos de ellos tienen un ataque de ansiedad. No sé si me explico, porque es como pasar de un ruido muy fuerte externo e interno a un ruido. Entonces, de alguna forma, la hipnosis te va explicando cómo funciona tu mente, te va haciendo ejercicios y de alguna forma vas como serenando por dentro antes de querer aquietar. No sé si me explico, ¿no? Entonces, pero fíjate que también va por la misma línea. Yo creo que todas las personas que están polarizadas y que quieren ser tan eficientes, que viven en la prisa, que viven ya tanto en la eficiencia y en la prisa, que están un poquito estresados, pero la mente les lleva ahí, da igual, están totalmente raptados por programas de procesamiento rápido, de mente de procesamiento rápido. Entonces, tarde o temprano ya se convierten en líderes con poca capacidad de calma,
Y si no tienes calma, no puedes escuchar. No puedes ni escuchar a tu equipo. Si no tienes calma, no puedes escuchar el mercado en plano sutil. Si no tienes calma, al final te pierdes. Total, total. Entonces, ese es el punto. Si no estáis en calma, tenéis que acudir al taller de techo para hipnosis ericksoniana, que por cierto, voy a aprovechar para preguntarte dónde se va a impartir y si no es ese para mañana mismo, pues porque me imagino que es un poquito precipitado, ¿cada cuánto tiempo estáis haciendo ese tipo de talleres? Bueno, aquí hay perfiles, por ejemplo, hay gente que, bueno, a veces este curso se hace online y presencial, pero nosotros preferimos mucho más la gente presencial, ya que como se hacen muchas demos y luego trabajas tú recibiendo las inducciones o dándolas, o recibiendo, por ejemplo, el lenguaje metafórico, ¿no? Que ahora, o preguntas metafóricas, ¿no? Que ahora, si queréis, os doy algún tip que podéis empezar a utilizar con vuestros equipos de preguntas metafóricas, ¿no? Entonces, pues mañana empieza en Corazón de María, en Vivos, ¿sabes? En Vivosano, en Corazón de María, empieza pues mañana a las 3. Pero bueno, la gente que quiera podría ponerse en contacto con institutopotencialhumano.com, pero normalmente en esa página web, institutopotencialhumano.com, hay cursos de crecimiento personal y ahora mismo estamos favoreciendo mucho la hipnosis porque sentimos que en 40 horas, que hay veces que se hacen 2 fines de semana o esta vez que se hace seguido de miércoles a domingo, la gente capta un estado muy poderoso de calma, de serenidad y de creatividad, incluso de intuición, ¿sabes? Por ejemplo, hay bastantes, hay un tipo también de líder que viene a potenciar su intuición. Wow. Wow, es espectacular. Yo lo puedo reconocer que después del taller de programación neurolingüística, que lo estaba comentando cuando hice el máster, yo descubrí cómo preguntar a mi parte inconsciente y cómo me está dando la respuesta cuando me da una respuesta afirmativa y cuando me da una respuesta negativa. Y es totalmente brutal. Y esa como muchas más. De hecho, pues como se nos ha ido un poco el tiempo, yo te voy a pedir ese accionable que nos hagas un pequeño tip que lo podamos poner en práctica a partir de ahora, sobre todo a la hora de, pues eso, lo que comentaste, de comunicarnos con los equipos, etcétera. Sí, mira, si te puedo decir tips es que realmente tú no conectas con lo profundo de ti si no haces una pausa, relajas el cuerpo, te pones en el no hacer nada esperando a que surjan cosas y estés abierto a la experiencia emergente de lo que sale más allá de hacer. O sea, como aquietar, relajar y de repente, ¿qué surge? Y dar espacio a lo que surge, dar espacio a lo inédito para que se empiece a expresar otra mente que no es la que tiene que hacer cosas, ¿de acuerdo? Entonces, para eso necesitas serenar, aquietar y dejar espacio. Y ahí empiezas a escuchar esa voz que tú decías, Silvia, ¿no? O sea, esa voz que tú decías, que es una voz más profunda que normalmente acallamos desde el hacer, ¿no? Eso sería lo primero, ¿no? De alguna forma, incluso yo lo hago como con una... a veces a la gente con la que empiezo a trabajar para que empiecen a conectar con su inconsciente, sencillamente les digo, inspira, exhala, sonríe, relaja el cuerpo y suelta lo que has de hacer y ábrete a lo que emerge en este momento. Inspira, exhala, sonríe, relaja y suelta el hacer y deja que emerja lo que hay en ti, que emerjan cosas y que salga lo que quiere darse espacio en ti en este momento. ¿De acuerdo? Luego, otro segundo tip sería una respiración. O sea, realmente no somos nada sin respirar lento y profundo, porque también necesitamos oxígeno para llegar a las partes más profundas y sutiles de nuestros talentos, que están muchos ubicados en el inconsciente. Entonces, fíjate que hay una respiración que a mí me gusta mucho,
Es una respiración en la que tú inspiras contando 4, haces una apnea, es decir, sin respirar, con una pausa contando 7, y por la boca, como si silbaras, cuentas 9. ¿De acuerdo? Y ahí lo haces como mínimo 10-15 minutos. Es una forma para la gente que no hace pausas de hacer una pausa patrocinada en la que tú estés exhalando, oxigenando y parando un poco el ritmo de tu mente. ¿De acuerdo? O sea, yo a la gente que quiera empezar a bajar ese ritmo para que emerjan cosas del inconsciente, le diría que lo hiciera durante 15 días. Mira, yo para esta que noche empiezo. Esta noche antes de dormir empezaré con mis 15 minutos y mañana te escribo para contarte. O sea, teníamos que hacer esto durante al menos 15 días, durante 15 minutos, 4 inspiración, 7 pausa o apnea y 9 exhalación por la boca, como soltando, ¿vale? Inclusive, a veces a las personas que quieren trabajar esto les pido que escriban una pregunta en su ordenador o su cuaderno, se pongan a hacer las respiraciones y luego vean si hay algo que después justo de hacer las respiraciones surge. Wow, eso lo voy a hacer esta noche sí o sí. ¿Vale? Como una forma. Y luego os voy a dar ya 2 tips más. Por ejemplo, son tips de hipnosis, pero que son para vuestros equipos, ¿vale? Uno serían las preguntas ericksonianas, las preguntas hipnóticas. Nosotros solemos hacer preguntas como ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? Tal, no sé qué. Pero hay veces que las preguntas evocadoras, ¿sabes? Que hablan al cuerpo, que hablan a tu... son muy interesantes y abren mucho. Por ejemplo, que un jefe le dijera, si nosotros nos ponemos a hablar con la empresa dentro de 10 años, ¿qué nos diría la empresa? Si nosotros nos ponemos a hablar con la empresa y el legado que hemos dejado dentro de 20 años, ¿qué nos diría la empresa? O, por ejemplo, ¿qué diría tu cuerpo con respecto a cómo estamos manejando los proyectos? Wow, esto me encanta. ¿Vale? O, por ejemplo, en el sí, si pudieras hacer un solo movimiento, ¿vale? Empresarial para abrirte camino, ¿sabes cuál sería? ¿Vale? Entonces, si pudieras, ¿vale? Si pudieras, por ejemplo, dar 3 opciones para avanzar, ¿cuál sería? Es simplemente este juego con el si pudieras. Y luego un juego de metáforas. Por ejemplo, ¿cómo se titularía la película de tu proyecto si le tuviéramos que poner un nombre de película? O si tu proyecto fuera un animal, ¿cuál sería? Chulo. ¿Sabes? Entonces, de alguna forma, fíjate que estás pensando en el proyecto, pero no directamente los números, tal. Estás utilizando metáforas, es un animal, es una película, pero eso te da muchísima información y te abre la mente a jugar, y después de esas preguntas tienes la mente mucho más preparada. Sí. Mira, yo esta noche voy a hacer las 3 cosas. Me voy a hacer la respiración de 15 minutos. Mañana te contaré. Y te voy a pedir, Techu, como se nos ha ido el tiempo volando, porque yo creo que hemos tenido ahí un vórtice volador, creo que ha sido por ahí. Yo te pregunto, si fuera el último espacio donde tú pudieras hablar al mundo, ¿qué verdad no te guardarías? Que hemos venido a disfrutar de la vida. Vale, me gusta. Me gusta. Yo añadiría y atrévete. Y atrévete. Es que atrévete a ser feliz es algo que esa creencia de que se puede ser feliz haciendo negocios. Se puede ser feliz y
y puedes tener vida privada haciendo negocios. Créetelo y atrévete a encontrar tu forma. O sea, es decir, y yo muchas veces en plan broma, como pregunta también hipnótica, digo, ¿cuánta felicidad eres capaz de soportar? ¿Cómo puedes hacer el proyecto y ser feliz? No hay por qué estar todo el rato con el ceño fruncido. Atrévete a ser feliz mientras que estás trabajando, negociando y realmente desplegando creatividad y desplegando pasión en todo lo que haces. Totalmente. Techu, muchísimas gracias. Enorme placer, como podéis comprobar, o sea, no podéis perder de contactar con esta impresionante mujer. La verdad, Instituto Potencial Humano, que ahí es donde surge magia, donde surge la transformación, también en BeUp, ¿no? BeUp es la empresa. Una consultora, que yo soy la directora de coaching, y bueno, desde ahí hago muchas veces el coaching para las corporaciones, las grandes corporaciones. Claro. Que con Techu podéis contactar no solamente para grandes corporaciones, también los que necesitáis un coaching personal, ¿verdad? Porque si no es ella, porque tiene la agenda a tope, pues a lo mejor os dirigirá a alguien que os puede dar ese empujón. Sí, si queréis, o sea, desde el Instituto Potencial Humano, o sea, Techu, TECHU, @ y luego seguido sin puntos, institutopotencialhumano.com, o sea, Techu con che, @ institutopotencialhumano, todo seguido.com, yo ahí os respondo. Y como decís, o sea, bueno, yo tengo una lista de espera, pero bueno, en esa lista de espera hay gente que espera a que yo tenga huecos y no tenemos una red de coaches, una red de terapeutas fabulosos. Y también a vosotros, a los que nos habéis acompañado y me habéis soportado cuando yo estaba aquí, sola, que muchísimas gracias a los que habéis estado aquí. Os mando un fortísimo abrazo. Techu, enorme placer, y recuerda que tenemos ese café pendiente, que hay que poner fecha también para ello. Exacto. Un abrazo enorme a todos y sed felices. Un abrazo. Chao. Adiós.